Quiero animarle en su Biblia a buscar el libro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Estamos continuando con esta serie, hermanos, en base al libro de Levítico, una serie que le he titulado A la manera de Dios, ¿cierto? La naciente y joven nación de Israel necesitaba entonces conformarse y establecerse en el mundo. Entonces Dios utilizó diferentes libros de la ley, como Levítico, como el libro de Números, como el libro de Deuteronomio, para entonces enseñarles al pueblo de Dios a adorarle a Dios a la manera de Dios, ¿cierto? Y no una adoración que tenga que ver únicamente con lo ceremonial, ¿no? Entonces, aunque se hablan de aspectos como a lo que es el oficio en el tabernáculo, los sacrificios y cosas por el estilo, entonces la adoración verdadera abarca cada aspecto de la vida del creyente. Y Dios no pasó por alto esto. En el libro de Levítico vamos a ver cómo Dios va entonces estableciendo un patrón para que el hombre le pueda adorar como creyente, como ciudadano, miembro de una sociedad y como persona. Y hemos visto que y hemos mencionado al comienzo de esta serie que en el libro de Levítico y en toda la ley en general hay tres grandes familias de leyes: las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Entonces tenemos diferentes familias de leyes que llevan a la persona a adorarle correctamente en las diferentes facetas de su propia vida. El día de hoy, hermanos, Levítico capítulo 4, si tienes tu Biblia ahí, fíjate lo que dice, debe haber un subtítulo. Dice ofrendas por el pecado, ofrendas por el pecado. Nosotros hemos estudiado algunas ya de las ofrendas que estipula este libro, ¿cierto? El primero fue el holocausto, era la ceremonia de identificación de un nuevo israelita que digámoslo así, se convertía en judío, ¿no? Se hacía una declaración de fe y a través del holocausto él se identificaba con el pueblo de Dios. Y entonces hacía un testimonio público por medio del holocausto de que esa persona se dedicaba personalmente a Dios. Después vimos nosotros que Dios en el capítulo 2 y 3 estipuló que aquellos que llegan a conocerle, que se dedican y conforme van conociendo más de la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la fidelidad de Dios, como mencionó nuestro hermano aquí, querrán hacer ofrendas voluntarias. Entonces el capítulo 2 y 3 dejó normado aquello. Pero es interesante porque el capítulo 4 nos habla de ofrendas por el pecado. ¿A qué se refiere? Porque si en el holocausto, entonces la persona que llegó al tabernáculo con su animal, entonces puso su mano, el animal fue entonces ejecutado, ¿cierto? Esa persona tenía que desangrarlo, tenía que desollarlo, tenía que desmembrarlo, entregárselo al sacerdote. Él iba a quemarlo en un altar de bronce, ¿cierto? Y eso lo hacía, decía la Biblia, para expiación suya, ¿cierto? Entonces, para que sus pecados fueran perdonados en ese animal. Ese animal llevaba la pecaminosidad de esa persona y su pecado era consumido en ese fuego. Entonces estaba habilitado esta persona para, por medio del sacerdote, tener una relación con Dios. Pero llegando al capítulo 4, nos habla ahora de ofrendas por el pecado. Y es que Dios nos conoce perfectamente, hermanos, amén. Entonces, porque si bien entonces la persona llega, se dedica a Dios y voluntariamente y entonces con sinceridad puede hacer algunas ofrendas a la obra de Dios, ¿cierto? Como gratitud, como mostrar el capítulo 2 y 3. La verdad es que los creyentes estamos, hermanos, libres de las consecuencias del pecado, ¿cierto? Por la gracia de Dios, pero no libres del poder del pecado. Lamentablemente los creyentes entonces recaen recurrentemente en conductas pecaminosas. No diga amén, hermano, ¿no? Entonces no diga amén, no diga nada, ¿no? Entonces levante la mano, hermano, no quiero que levante la mano nadie. Entonces, pero los conocemos bien y el Señor nos conoce mejor aún. Y Dios conocía a su pueblo. Entonces,
Él lo que hace ahora es para aquellos creyentes que recurren o recaen en el pecado. Entonces va a estipular en el capítulo 4 la manera de que ellos puedan ser restaurados en su comunión. La salvación, hermanos, no se puede perder. ¿Amén, hermanos? Amén. Si se pudiera perder, nadie sería salvo. No podríamos, ¿no? Entonces es una mentira del legalismo, ¿no? Para obligar a las personas a un sistema de obediencia y de cumplimiento de leyes humanas, ¿no? Para una falsa satisfacción de que yo puedo sostener mi salvación. Imposible, hermanos, ¿no? Entonces Romanos 4 dice que es por gracia, ¿no? Si fuera por las obras, no sería gracia, sería salario, ¿no? Entonces nuestra salvación, hermanos, está segura en el Señor. Amén. Entonces entonces a los que llegan no les rechaza y nadie se los puede arrebatar de sus manos. Pero lo que sí podemos perder es nuestra comunión con el Señor. Lo que sí podemos nosotros, entonces, es con conductas pecaminosas, ese pecado volver a estorbar en nuestra relación con Dios, volver a no enemistarnos en el punto inicial, ¿cierto? De que vamos a ser castigados por el pecado, pero sí el pecado nos va a alejar de Dios, nos va a interrumpir en nuestra relación con Dios y va a estorbar, ¿cierto?, a una adoración sincera y verdadera. Lo ocurrió en el pueblo de Israel y fíjate que ellos están, mientras se escribe el libro de Levítico, ellos salieron de Egipto, llegaron rapidito al monte Sinaí, Dios lo llevó arriba a la cima del monte a Moisés, le dio la ley, Moisés baja y lo primero que se encuentra es el pueblo adorando un becerro de oro, ¿no? Entonces ellos conocieron del poder de Dios hace algunos días, ¿no? Cruzaron el mar en seco, pero no duraron mucho, que ellos ya empezaron a adorar, se fabricaron un ídolo y empezaron a adorarle. Dios le va a mantener en el pie del monte durante un año para darle todas estas leyes para que ellos puedan continuar su camino de una manera que glorifique a Dios. Y Dios, conociendo a Israel y conociéndonos a nosotros, en este pequeño capítulo, que por cierto es uno de los más largos, ¿no? Entonces Dios va a estipular la manera en que el creyente que ha recaído en el pecado pueda ser restituido a la manera de Dios. Mira el capítulo 4, lo que dice versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacerse, e hicieran algunas de ellas, el sacerdote ungido, si el sacerdote ungido, dice ahí, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto, ¿qué dice, hermanos? Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, parecido al sacrificio de holocausto. Lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y con esta salpicará o rociará entonces de esta sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Versículo, por favor, 7. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de la reunión delante de Jehová, y echará los restos de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Tomará del becerro para expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas de los riñones, la grosura de estos también. Entonces, versículo 10, de la manera que se quita la grosura del buey del sacrificio de paz, capítulo 3, el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin,
todo el becerro sacará fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre el altar sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Bien, entonces aquí tenemos de nuevo, hermanos, otras leyes, serían leyes ceremoniales, ¿no? Leyes ceremoniales que les enseñaba Dios al pueblo cómo hacer la liturgia, ¿cierto? Y aquí vemos la ceremonia, vamos a decirlo así, la ceremonia de restauración de un creyente, de un israelita que ha recaído en el pecado, habiéndose dedicado anteriormente a Dios con toda su vida, testificándolo en el holocausto. El que recae en el pecado debe restaurar su comunión, su relación con Dios de esta manera. Mira el versículo nuevamente, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel cuando a una persona, mira esa frase, pecare por yerro. Cuando la Biblia habla de este yerro, ¿cierto? Entonces es una palabra que significa sin intención. Entonces cuando una persona peque, entonces involuntariamente, sin darse cuenta, sin una intención, entonces la diferencia entre el dolo y la culpa, ¿cierto? Entonces en el derecho existen estas dos figuras, ¿no? Uno puede cometer un crimen por dolo y por culpa, ¿no? El dolo es cuando hubo la intención, ¿cierto?, de cometer ese hecho, y la culpa es que cuando por negligencia de la persona se comete cierto acto. Aquí vemos algo parecido en ese sentido, y quiero hacer un paréntesis interesante en esto, hermanos. En toda la ley de Moisés no hay ningún tipo de sacrificio u ofrenda para el pecado voluntario. Los pecados que la Biblia estipula o vamos a decirlo así, cubre, ¿cierto?, en este tipo de sacrificios, son todos, versículo 2, por yerro, es decir, involuntarios. Que la persona pecó, pero no fue su intención, ¿cierto? Entonces vamos a ver, hermanos, y vamos a conforme avanzamos con el estudio de este capítulo, ¿cierto?, que hay una diferencia entre nuestra naturaleza, ¿cierto?, y nuestra nueva naturaleza, ¿no? En nosotros convergen esas dos, ¿no? Entonces cuando somos salvos, somos hijos de Dios. Entonces tenemos la gracia de Dios en nosotros, su justicia. Pero la verdad es que sigo siendo un ser humano, viviendo en este mundo caído, entonces con una conciencia caída, entonces con una tendencia todavía hacia el mal. El libro de Santiago, por favor, mira lo que dice. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante esto, porque no solo es pecado, hermanos, la acción voluntaria, premeditada, ¿cierto?, entonces de hacer algo que no agrada a Dios, sino también es pecado, hermanos, la omisión. Entonces el no hacer también lo que agrada a Dios. Entonces mantenernos en nuestra comodidad, ¿cierto? Entonces, y no hacer lo que corresponde sabiéndolo, entonces también constituye pecado. Cuando volvemos al libro de Levítico, por favor, el libro de Levítico, aquí nos habla del pecado por yerro, ¿cierto? Un pecado no intencional, un pecado de culpa, un pecado por omisión. Entonces, mira lo que dice Levítico capítulo 5, por favor. Entonces, en parte del capítulo 5 también está normado este asunto del pecado sin intención, el pecado en el que recae el creyente, y dice el versículo 18: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará la expiación por el yerro que cometió, mira esa frase, por ignorancia, y será perdonado. 19. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Versículo 17, el mismo capítulo. Debiéramos haber comenzado ahí. Dice: si una persona pecare, hiciera alguna de todas las cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas,
¿Qué dice, hermanos? Es culpable y llevará su pecado. 18 al final. El pecado por hierro, cometido por ignorancia, deberá también ser expiado. La ignorancia de la ley no nos justifica, hermanos, ¿no? Entonces, si de repente en tu país no existía el semáforo y te pasas aquí en Chile todos los semáforos, entonces te detiene un inspector de tránsito ahí, carabineros, yo no sabía, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir, hermanos? ¿Qué importa? Toma el parte, ¿no? Parte por pasar ahí todos los semáforos, ¿no? Entonces, es igual con el Señor, muy parecido, hermanos. La falta de intención del creyente en cometer algún pecado no le exime de su responsabilidad frente a Dios. El desconocimiento de la ley no le exime de su responsabilidad para con Dios. El pecado cometido a sabiendas y el pecado cometido por ignorancia, ambos son pecado delante del Señor. Cuando volvemos entonces al capítulo 4 de Levítico, vamos a ver entonces algunos principios acerca de este ofrenda por el pecado. Hermanos, si siendo creyente has pecado sin intención, sin quererlo, por ignorancia, por omisión, Dios lo considera igual pecado, hermanos. Y debemos nosotros entonces tomar acciones respecto de aquel pecado. A veces solo nos preocupamos del el que sale a la luz, ¿no? o del pecado que se hizo a sabiendas. Pero aquí vemos cómo el estándar moral de Dios va mucho más allá de nuestros estándares. Incluso aquellos pecados cometidos por omisión siguen entonces teniendo las mismas repercusiones en el hombre y en Dios. Quiero hablarte el día de hoy, hermanos, a través del capítulo 4, y que espero que al final de este capítulo podamos nosotros entender que debemos nosotros volver a Cristo siempre que sea necesario, las veces que sean necesarias. La ofrenda por el pecado nos muestra varios principios, hermanos. Mira lo que dice versículo 1 y 2. Lo primero que nos muestra estas ofrendas por el pecado es que los mandamientos de Dios son para cumplirse. Los mandamientos de Dios son para cumplirse. Mira lo que dice versículo 1, por favor. Habló Jehová a Moisés, versículo 2, diciendo: cuando una persona pecare por hierro, entonces deberá hacer una expiación por ese pecado. ¿Quién es el que dio el mandamiento, hermanos? Es el Señor mismo. Es el Señor mismo. Entonces, donde Dios establezca un mandamiento, el pueblo de Dios debe llamarse a la obediencia. Hermanos, si no fueran los mandamientos de Dios, serían las sugerencias de Dios, ¿no? Los consejos de Dios, ¿no? No, son mandamientos, hermanos. Entonces, requiere una parte que ordena, que manda, y una que obedece indefectiblemente, identificando correctamente los mandamientos. Entonces, cuando estos aplican para el tiempo en el que nosotros vivimos, los creyentes debemos observarlo cuidadosamente. Te hablaba al comienzo, en el libro de Levítico hay 3 familias de leyes: leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales, ¿no? Entonces vemos aquí una ley ceremonial. Esta ley ceremonial no aplica para nosotros el día de hoy. Hermano, no venga con un becerro al culto, no, por favor. No tengo cuchillo para hacer este sacrificio, esta ofrenda. Nos falta carbón para prender fuego todo. Entonces es imposible. Esta no es una ley ceremonial que nosotros debamos cumplir, pero sí vemos una ley moral detrás de todo esto. El creyente debe arrepentirse de su pecado y buscar el perdón de Dios las veces que sean necesarias. Tal vez este mandamiento no aplica para nosotros: traer un becerro, asesinarlo y quemarlo delante de toda la congregación. Pero hay mandamientos que sí aplican perfectamente para nosotros. Mira lo que dice Mateo 28, 19, Mateo 28, 19, y por nada tiene que ver, hermanos, que el día de ayer tuvimos evangelismo, ¿no? Pero mira lo que dice ahí la Biblia, hermanos. Mateo 28, 19, versículo 18, veamos, 18. En el capítulo 4 de Levítico dice: habló Jehová
Entonces Jehová es el Señor, ¿cierto? La palabra Yahvé con la palabra Adonai fusionadas nos da Jehová, ¿no? Es una manera de decir el Señor. Habló el Señor a la congregación de Israel y espera que ellos obedezcan su mandamiento. En el libro de Mateo 28 vemos que Jesús habló a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, diciéndoles: yo soy el Señor. Versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A eso me refiero, que hay que identificar los mandamientos que aplican para nosotros y aquellos que no. No debemos nosotros sacrificar un animal como lo hicieron los israelitas en el libro de Levítico. Entonces vemos ahí una ley ceremonial que no aplica para nosotros, pero sí vemos una ley moral detrás, ¿no? El pecado debe ser, el creyente debe arrepentirse y buscar el perdón del Señor. Pero aquí sí tenemos un mandamiento que aplica para nosotros: hablar de Cristo a las personas, testificar de Cristo a las personas, mostrar y dar testimonio de nuestra propia vida de Cristo. Eso sí debemos nosotros obedecer. Donde Dios entonces da un mandamiento, entonces el pueblo de Dios debe obedecerlo. Dios espera que los que decimos amarles guardemos sus mandamientos. Mira el libro de Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Por favor, mira el libro de Juan, capítulo 15. Aquí vemos una serie, hermanos, también de mandamientos que el Señor da a sus discípulos, esta vez que sí aplicarían para nosotros. Por ejemplo, versículo 12, Juan 15, 12, mira lo que dice ahí. Este es mi mandamiento. ¿Qué dice, hermano? Que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿cierto? Entonces ahí vemos un mandamiento mismo, ¿no? Mira el versículo 10 lo que dice: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obedecer los mandamientos de Dios no es ser legalista. Obedecer los mandamientos que no aplican para nosotros hoy es ser legalista, ¿cierto? Entonces intentar hacer estas liturgias del Antiguo Testamento, congregarnos el sábado, tener una bandera de Israel grande, las mujeres con velo, todas esas cosas es legalismo, pues esos mandamientos no aplican para nosotros. Pero obedecer los mandamientos que sí aplican para nosotros en nuestro tiempo es ser como Cristo. Mira lo que dice versículo de nuevo, por favor, versículo 10, ahí lo dice: si guardas mis mandamientos, eres como yo, porque yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Puede ver el punto, hermanos? Cuando Dios, entonces el libro de Levítico nos muestra, hermano, un patrón que es continuo a través de toda la Biblia. Los mandamientos de Dios son para cumplirse. Cuando Él se proclama con autoridad y ordena alguna cosa al pueblo de Dios, este debe observarla cuidadosamente. Número 2, volviendo al libro de Levítico, capítulo 4, la ofrenda por el pecado no solo nos muestra que los mandamientos de Dios son para cumplirse, sino también nos muestra un aspecto no solo de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Él como autoridad, como Señor, ¿cierto? Ordenando a su pueblo, ¿cierto? Que obedezcan ciertas cosas. También nos muestra parte de la naturaleza humana. El capítulo 4 de Levítico, entonces la ofrenda por el pecado nos muestra la naturaleza pecaminosa del hombre, aún siendo creyente. Versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, ¿qué dice? Por yerro algunos de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, aun cuando no hubo dolo, premeditación, intención en el creyente, este es responsable de sus malos pensamientos o sus malos comportamientos.
Su ignorancia no le excluye, ¿cierto?, de las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Aunque los hombres se esfuerzan y buscan ciertos métodos humanos de ser muy observadores, ¿cierto?, obedientes de algunos mandamientos, para ellos es imposible ser perfectos. Por mucho que nos esforcemos, no llegamos, hermanos. Y está bien que lo reconozcamos. Entonces, no nos hace débiles. Al contrario, hermano. Mira lo que dice Romanos capítulo 7. Aquí muestra Pablo un aspecto muy interesante de la naturaleza humana. Mira Romanos capítulo 7, versículo, por favor, mira lo que dice, versículo 14. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Mira lo que dice Pablo en estos capítulos. Versículo 14 dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué dice? Vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que, ¿qué dice? ¿Te ha pasado, hermano, alguna vez? Hermanos, mira la sinceridad del apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles, el gran misionero, fundador y plantador de iglesias. Qué interesante ver esta faceta de él, reconociendo que no es diferente que nosotros. Los hombres, hermanos, somos todos iguales. Me refiero al ser humano, no los hombres, ¿no? Hermanas, me digan amén por las dudas, ¿no? Entonces todos somos. Pero el hombre es igual y no ha cambiado, hermano. Desde la caída tiene esta tendencia hacia el pecado. 15 dice, no hago lo que quiero, lo que aborrezco hago. 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no, ¿qué dice? Es una radiografía, parece, de cada uno de nosotros, hermanos. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Me refería a esto, hermano, al principio cuando decía, los creyentes fuimos liberados de las consecuencias del pecado en nosotros, pero no del poder del pecado. Debemos ir perfeccionándonos, creciendo, madurando espiritualmente, y vamos ejercitándonos, el autor de Hebreos dice, ejercitándonos en el uso del bien y del mal. Pero la verdad, hermanos, es que este cuerpo, esta carne, hermanos, versículo 14, como dice Pablo, soy carnal, es algo que cada uno de nosotros debiéramos decir y reconocer en nuestra vida. Lo contrario sería pecado, hermanos, decir que no tenemos pecado. Eso sería más pecaminoso que reconocerlo incluso. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo las personas, entonces, aún siendo creyentes, todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia insidiosa hacia lo malo. Estamos en Romanos 14, mira lo que dice versículo 20. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está hablando de la ley, un poco de la misma ley que estamos nosotros refiriéndonos el día de hoy. Volviendo al libro de Levítico. Si Dios estipula en su ley que los creyentes deben hacer una ofrenda por su pecado, es porque los creyentes son pecadores. Amén, hermanos. Y la ley, entonces, en este caso, lejos de obligarnos a nosotros hoy a cumplir con esta ceremonia, la finalidad que tiene es mostrar nuestra tendencia insidiosa hacia el pecado. Entonces, el capítulo 4 nos muestra, hermanos, los mandamientos de Dios son para cumplirlos, no para considerarlos, para ver si los puedo llevar a la práctica, sino para obedecerlos estrictamente. Además, nos muestra que la naturaleza del hombre es de un continuo hacia el pecado, lastimosamente.
Además, hermanos, número 3, nos muestra el capítulo 4 de Levítico que esta tendencia aplica a todas las personas. Mira lo que dice versículo 3. Si el sacerdote pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado un becerro sin defecto. ¿Qué dice? Para expiación. Mira versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, pecado, ¿cierto? Por yerro. Mira lo que dice 14. Ofrecerán un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de la reunión. Mira lo que dice versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciera por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer y pecare, versículo por favor 23, traerá su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Mira por favor lo que dice versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, versículo por favor 28, una cabra sin defecto traerá por el pecado que cometió. Esta tendencia, hermanos, hacia el mal no es exclusiva de algunas personas únicamente, de los incrédulos, los paganos. Ciertamente ellos están en enemistad con Dios y son hijos de desobediencia. La Biblia lo muestra de esa manera. Pero aún los creyentes, hermanos, no estamos exentos de esta tendencia hacia el mal. Los creyentes de forma transversal. Mira lo que dice de nuevo. Versículo 3, sacerdotes. Versículo 22, líderes o jefes, ¿cierto? Versículo 27, una persona cualquiera, ¿cierto? El hermano común. Versículo 13, toda la congregación de Israel. Esto es algo que afecta universalmente a todo ser humano, incluyendo a los creyentes. Por eso es necesario, hermanos, que donde hubo pecado haya la gracia de Dios. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, por favor. El libro de Romanos, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 1 de Romanos 2. Dice la Biblia lo siguiente. Aquí Pablo, refiriéndose a las personas, a los gentiles, ¿cierto? Él le llama en este libro griegos, ¿no? Los gentiles, los que no son judíos. Él dice, eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. Muchas veces, entonces, las palabras de las personas solo son la proyección de sí mismas, ¿no? Entonces, aquel hermano, entonces tiene esta conducta que en realidad uno está como inconscientemente, ¿no? Como proyectando su propia condición. Mira lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira de Dios, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí vemos, hermanos, los gentiles han pecado, ¿cierto? Según la Biblia, son pecadores. Pero no solo ellos. Mira lo que dice versículo 17. He aquí tú, que tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, tú que conoces su voluntad, tú que guías a las personas, versículo 19, tú que eres entonces la luz, ¿no? Guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, versículo 21, tú que enseñas a otro la ley, ¿cierto? Entonces esto por ejemplo, dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿cierto? Citando un mandamiento de la ley. ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Aquí vemos, hermanos, no solo, según la palabra de Dios, no solo los gentiles
son pecadores, los judíos son pecadores. Y mire el capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Por cuanto, dice la Biblia ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El libro de Levítico nos muestra eso. Capítulo 4, sacerdotes, líderes, el hermano común, toda la congregación está sujeta a la misma tendencia hacia el pecado. Todos, de forma transversal, estamos corrompidos, lamentablemente, mientras estemos en este mundo por esta, entonces, tendencia hacia el pecado. Pero además, un aspecto más que nos muestra el libro de Levítico, volviendo al capítulo 4, no solamente es que Dios espera que cumplamos sus mandamientos, no solamente es que, mostrarnos un poco la naturaleza de Dios, no solamente nos muestra la naturaleza del hombre pecaminosa, no solamente nos muestra la universalidad de esta condición pecaminosa, ¿cierto? Pero además nos muestra un aspecto muy interesante, que es el deseo de Dios, que es la restauración para el creyente. Mira lo que dice, por favor, el libro de Levítico, capítulo 4, mira lo que dice. El versículo, por favor, 8, versículo 8. Cuando el sacerdote peque y entonces se salga a la luz o se dé cuenta que aquella omisión, aquel comportamiento, aunque no lo sabía, aunque no lo había hecho intencionalmente, e iba en contra de un mandamiento de Dios, él entonces deberá hacer esta ceremonia, entonces esta ofrenda por su pecado, versículo 8, y tomará el becerro, ¿qué dice? ¿Qué dice? La expiación. Y mira lo que dice, por favor. Entonces ahí el versículo 8, entonces para su expiación, ¿cierto? También, entonces lo vemos, hermanos, en el capítulo 4, también mira lo que dice, versículo 22, ¿cierto? Cuando peque un jefe, un líder de la congregación, un líder en el pueblo. Versículo 26, quemará y hará toda esta misma ofrenda, esta misma ceremonia. Mira lo que dice versículo 26. Y lo hará por expiación de su pecado. ¿Y qué dice? Y tendrá, ¿qué cosa, hermanos? Perdón. Cuando un hermano común y corriente, versículo 27, una persona del pueblo, alguna persona entonces del pueblo hiciera esto mismo que estamos resaltando, versículo 35, hará la misma ceremonia, ¿cierto? Hará esta misma ofrenda por su pecado, 35 al final. Y el sacerdote hará, que dice, expiación de su pecado que ha cometido y será perdonado. Hermanos, Dios no quiere que te quedes en esa condición. No quiere Dios que, sabiendo que has cometido algún tipo de, en tus pensamientos, en tu comportamiento, un pecado, Él no quiere que eso sea una excusa para ya si ya está todo arruinado, ya nos quedemos aquí, hermanos. Él quiere tu restauración. Él quiere que se restituya esa comunión hermosa que tuvo con Dios. Él quiere volver a estar a cuentas y necesita, hermanos, que haya un arrepentimiento, un reconocimiento de este pecado, un volver al Señor a la manera de Dios para ser perdonado de nuestro pecado. ¿Amén o no, hermanos? Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, un cuarto aspecto, un cuarto principio en el libro de Levítico. Dios desea la restauración del creyente pecador. Dios desea que cada uno de nosotros que hemos tomado conciencia de que por yerro o sin intención hemos cometido algún pecado, entonces si nos arrepentimos y volvemos a la manera de Dios, Él nos puede perdonar. La manera de Dios aquí está muy clara, hermanos, nuevamente. Entonces vemos este versículo 4, traerá un becerro, ¿cierto? Entonces, versículo 14, ofrecerá un becerro, ¿cierto? Versículo, por favor, 23, un macho cabrío sin defecto. Versículo 28, una cabra sin defecto. El patrón es el mismo, ¿cierto? Un animal inocente, un cordero inocente, muriendo en lugar del pecador por su pecado. Cuando veíamos el sacrificio del holocausto y este animal debía morir por el pecado del pecador, decíamos, es un cuadro perfecto de Cristo.
Él muriendo en mi lugar, Él entonces cargando mi pecaminosidad, ¿cierto? Mi pecado, destruyéndole. Cuando vemos entonces en las ofrendas por el pecado, cuando un creyente recae en una conducta pecaminosa, la solución es la misma. Cristo Jesús es el mismo patrón, ¿cierto? Un animal de nuevo, perfecto, sin mancha, muriendo en mi lugar para mi expiación. Cristo es suficiente y necesario para nuestra salvación y lo es también para nuestra restauración. Independiente de la persona, su relevancia en la obra de Dios, cada creyente que ha pecado debe saber que Dios no quiere que permanezca en ese estado, enemistado con Él por el pecado, sino que Dios desea la restauración del pecado que el creyente ha cometido involuntariamente. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Ya vamos a terminar, hermanos. Disculpen por el tiempo. El libro de Hebreos capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Mira lo que dice versículo 5. Versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por lo tanto, teniendo, mira lo que dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote como en el antiguo pacto, como en el Antiguo Testamento, que Él tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo primero, ¿cierto? Por su propio pecado. Él dice, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por favor, mira el libro de Hebreos, por favor, el capítulo 7, versículo 18, capítulo 7, versículo 18. Aquí el libro de Hebreos explica este paso, ¿no?, entre el viejo pacto, nuevo pacto, entonces esta transición. Explica también el libro de Hebreos cómo algunas leyes del Antiguo Testamento o patrones ya no aplican para nosotros, ¿no? No debemos ir a un sacerdote a confesar nuestros pecados, hermanos. Tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, llamado Cristo, al cual debemos recurrir nosotros. Está bien si tú quieres un consejo, ¿no? Está bien si tú quieres, entonces rendición de cuentas. Está bien si tú tienes confianza con una persona, pero nuestros pecados deben ir a Cristo. Versículo 18 dice la Biblia, queda pues abrogado el mandamiento anterior, el tipo de sacerdocio anterior, a causa de su debilidad y su ineficacia. 22. Por favor, mira 22 lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermano, si has cometido pecado, has cometido pecado. Lo voy a poner en términos hipotéticos. Hemos pecado todos nosotros. Volvamos al trono de la gracia. Volvamos a Cristo y seamos partícipes del perdón y la restauración que nos espera en Cristo Jesús. No necesitas un intermediario humano. En el Antiguo Testamento ellos necesitaban un sacerdote, que por cierto la Biblia nos muestra que eran débiles, pecadores, igual que todos. Ahora tenemos a Cristo Jesús.